Muy buenas mi gente, bienvenidos nuevamente a un episodio más de este podcast Cosas de la Vida. Gracias a todos los que nos escuchan semana tras semana. Este es el episodio número 12, si no estoy mal, la verdad no los llevo ni contados. Y es un episodio muy interesante, me gustó mucho la plática que tuve con la persona invitada para este episodio. Empecé el episodio con música de una canción de Sara Curruchich que se llama Somos. Si no la has escuchado, te invito a que vayas y la escuches en cualquier plataforma. Puede ser Spotify, puede ser YouTube o la que tengas. Escúchala y regrésate para este podcast a escuchar este episodio, ya que mi invitada del día de hoy se llama Lidia Patal. Mencionó esta canción y cómo esta canción le ayudó a ella a poder reconocer su valor y reconocer y aprender acerca de la identidad tan especial que ella tiene. Así que los dejo con Lidia Patal y su servidor Maonri Barrios y este tema del día de hoy que espero pueda llegar a las personas que necesitan escucharlo y que podamos aprender algo de él. Quiero empezar agradeciéndote por haber aceptado la invitación de poder estar en un episodio conmigo. El podcast es algo nuevo, tengo como 11 episodios nada más, pero si has tenido la oportunidad de escuchar alguno que otro, he tenido muy buenas personas en el podcast que son amigos míos y el objetivo del podcast es tener personas comunes y corrientes, pues, o sea, personas que todo el tiempo están en la vida normal, trabajando, estudiando, qué sé yo, todo eso, y poder grabar las experiencias de la vida diaria, de lo que nos toca a veces en todos los aspectos de la vida, ¿verdad? Entonces, gracias por haber aceptado. No, gracias a ti por el espacio y bueno, a ver qué, de qué hablamos, de qué tratamos. Sí, a ver A ver qué se puede aportar. Pues para empezar, me gustaría que para todos los que nos escuchan en prácticamente toda Latinoamérica y de hecho mi audiencia más grande está en Estados Unidos, pero como el podcast es en español, pues son hispanos todos o la mayoría de los que escucha. Pero mi segunda audiencia más grande está en Guatemala, que es mi país, ¿verdad? Entonces, para todos ellos, quisieras presentarte un poquito, hablar de ti un poquito, quién eres, qué haces, cuál es tu día a día normal para poder tomar una idea de dónde es que van a venir todos esos pensamientos o experiencias de las que vamos a hablar ahorita. Ok, pues mi nombre es Lidia Patal, tengo 22 años, soy de Patzón, Chimaltenango. Me dedico soy emprendedora. Mi emprendimiento hago sorpresas, hago detalles. Es una de mis pasiones desde que yo era chiquita. Y aparte también tengo un trabajo y estoy estudiando. Muy bien, ¿qué estudias? Administración de la mercadotecnia. Oh, está buena esa carrera. Qué bien. ¿Tú hablas otro idioma? No. Bueno, No, lo básico de inglés. lo No básico en hablo otro inglés. idioma. Ok. Sí. Pero sí, entonces, em, para empezar, por decirlo así, a entrar un poco en materia o en lo que nos interesa hablar hoy. Fíjate que esta semana vi un video, me lo topé por ahí en YouTube, de Sara Kurucic, y ella está explicando un poquito de lo que ella hace, ¿no? De su música, de su arte, de la lucha por los derechos de los indígenas, de la lucha por los derechos de las mujeres. Ella es bien activa y bien activista y ese lado, por decirlo así, yo no se lo conocía mucho. Yo sabía que ella pues hace música y me encanta su música con los sonidos autóctonos y todo, pero ese lado que vi esta semana me llamó mucho la atención y me pegó algo que ella dijo, que no se me olvida. En ese video ella decía, eh,
no importa si la gente te mira o no te mira. Lo que importa es que cuando te miran, de qué manera te están viendo. Y ella explica, a veces te ven con desprecio, a veces te ven con envidia, a veces hasta te ven con asco, dice ella, hablando de la forma en que muchas personas ven a nuestra comunidad indígena en Guatemala, que pues no sé por qué todavía existe ese tipo de personas, pero pasa. Estamos en pleno 2021 y sigue pasando. Entonces me impactó mucho esa frase que ella decía y me gustó mucho. Y te quería preguntar qué piensas tú de eso. Literalmente así decía, no importa si te ven o no te ven, pero lo que sí importa es que cuando te ven, ¿de qué manera te están viendo? Yo creo que pues es lamentable porque, por ejemplo, aquí en Guatemala, o sea, sos una persona, sí, pero la ropa dice mucho en la manera que te vayan a tratar. Ajá, Entonces, creo que es muy triste porque desde mi experiencia, ajá, de muchos años, dejé, 7 años exactamente, dejé de usar mi indumentario ujú, por tratar de encajar. Entonces, puedo decir que sí, definitivamente la gente te ve con asco o no sé, te ve incapaz incluso. Hubieron momentos en los que, pues sí, o sea, preferían, por ejemplo, mi hermana y yo tuvimos una heladería y llegó una señora que nos vio con desprecio desde que entró, nos ajá. vio con desprecio y ella pidió que la señorita que trabajaba con nosotras, que era una señorita blanquita de ojos azules, prefirió que ella la atendiera porque ella decía que nosotros tal vez no nos habíamos bañado, cosas así. Oh, Y la es gran. como, wow. Entonces, sí, definitivamente importa aquí, lastimosamente, importa tu ropa. Eh, Empezando por ahí, ¿verdad? Empezando por ahí, ajá. Entonces, pues sí, la manera en la que te miran o la manera en que uno mira a las personas es lo que tiene que cambiar. Ya. Y, Porque sí, o sea, hay muchas personas a las que uno podría llegar a conocer y son geniales, pero hay que cambiar tal vez, sí, esos estereotipos, ujú. Le podemos llamar estereotipos, a veces le llamamos prejuicios, ¿no? prejuicios. Ujú. Cosas que la gente piensa de ti sin conocerte, solo al simplemente verte. Entonces, Ex- a veces, aquí en Estados Unidos, pues es un país eh, con mucho porcentaje de la población eh, que le gusta discriminar a otras personas de acuerdo a su raza o a su sexo o a su religión, etcétera, todas las cosas que ya sabemos. Pero a veces me pongo a pensar, ok, estoy en Estados Unidos, a veces la gente de aquí se quiere como pasar con uno que no es de aquí, pero no logro entender, de verdad, no me pasa por la cabeza cómo tú estando en Guatemala y otra gente de Guatemala puede llegar a tener ese tipo de actitudes. A mí me llama mucho la atención y estaba revisando unos datos de que aproximadamente el 40% de la población en Guatemala es indígena. O sea, estamos hablando de casi la mitad. Y estoy seguro que del otro 60%, una buena parte probablemente es indígena, pero como dices tú, tal vez cambiaron su forma de vestir, tal vez cambiaron su forma de expresarse, tal vez cambiaron algunas de sus ideas, tradiciones o qué sé yo, simplemente por querer encajar. Entonces, si me lo preguntas, aunque los censos o los números digan que el 40% son indígenas, yo digo que tal vez mínimo un 60-65% es realmente indígena, pero lo esconden o algo así. Entonces, Sí, y me da tristeza que se tenga que llegar a ese punto en la vida
de tener que cambiar algunas de las cosas que son puramente tuyas para poder encajar, Ujú. ¿verdad? Entonces, en tu experiencia, ¿cómo te fue durante esos 7 años que dices tú que intentaste, bueno, no intentaste, que dejaste tal vez algunas cosas por intentar encajar? ¿Cómo se sintió todo eso? Horrible. Te juro, te voy a contar. O sea, yo pues crecí, viví toda mi infancia y parte de mi adolescencia aquí en mi pueblo, Jackson. Ok. Lastimosamente aquí, mm, este pueblo, a pesar de que igual, o sea, la mayoría de personas que vivimos aquí somos indígenas, pero aquí hay muchísima discriminación y, o sea, con decirte que pues la mayoría del pueblo es gente católica, cristiana Ujú. católica. Y hay procesiones de ladinos y de indígenas. Ah, no te creo. Sí, hay Ala, baile social para la feria de ladinos y de indígenas. ala, no te creo. Entonces, tal vez yo ya lo había normalizado, ¿no? Ajá. Pero como estaba en un ambiente de personas indígenas, nunca me había percatado de lo difícil que es. Y de hecho, yo recuerdo que tenía amiguitos ladinos, pero que solo me hablaban en el colegio. Ya después del colegio, o sea, si uno se lo encontraba en la calle, no le iban a hablar a uno, pues porque era Ajá. indígena. Pero no me había afectado tanto, pues porque la mayoría de mi salón, por ejemplo, eran indígenas. Entonces, vivía como encerradita en mi burbuja y sí notaba cuando salíamos con mis papás, por ejemplo, en los centros comerciales o así, o a la ciudad, era donde sí, a veces nos regalaban dinero con mi hermana. ¿Por qué? No sé, tal vez, pero nos regalaban dinero. Entonces, como que si uno notaba eso incómodo a veces, el hecho de portar su indumentaria en otros lados, pero pues uno regresaba y volvía a la normalidad. Fue hasta tercero básico que me cambiaron de colegio y me fui a estudiar a la antigua. En tercero básico, o sea, llegué como la niña nueva y, y vi que habían otros niños nuevos que sí los aceptaron muy fácil, pero empecé a ver que era porque, no sé, tenían la tez blanca, eran altos y yo pues morenita, chiquita, entonces a mí no me aceptaron, eh, me sentí muy sola. Recuerdo que el primer día de clases fue el peor día de mi vida, o sea, yo estaba muy triste, quería regresarme a estudiar donde estudiaba antes, quería regresarme a mi pueblo, pero pues mis papás habían tomado la decisión de que ya era hora de salir. Ujú. Entonces, recuerdo que todo ese primer año lejos de mi casa, lo sufrí, porque no sé si leíste el post que puse en Facebook por el Sí, que me encontraste. sí. Entonces, ahí había una parte en la que decía que había un día especial en el colegio en el que uno podía llegar con la ropa más elegante, un día en el que uno se tenía que lucir. Yo llegué con mi indumentaria y nadie me habló. Entonces, como que empezaba en mi cabecita a notar las cosas que no debía hacer. Por ejemplo, no usar la indumentaria porque no te van a hablar. Ajá. Entonces, también pasó que una maestra dejó una tarea que era de elegir el traje regional que más te gustara de una región indígena. Entonces empezaron los comentarios, todos se negaban a hacerlo y yo estaba así como, pero ¿qué hay de malo? Pues, o sea, yo lo uso siempre, no Ajá. sé qué hay de malo. Entonces empezaba a escuchar los comentarios de qué asco, cómo vamos a ponernos ropa que ni siquiera lavan. Eh, y era el comentario típico es que las indias no se bañan, entonces, de modo que nos vamos a poner la ropa que ellas usan. Y te juro que yo estaba como, ay, no. Y en mi mente no era como decir, o sea, esto no me tiene que afectar, al contrario, yo anotaba como, ay, esto no hay que hacer, esto no hay que ponerse. La cosa es que todo ese año
lo sufrí bastante. Siempre eran esos comentarios racistas que se normalizan aquí en Guatemala. Se normalizan. Y ya el segundo año que estuve en ese mismo colegio, que ya empezaba como mi carrera en diversificado, Ajá. decidí en mi mente, dije, bueno, voy a conocer personas nuevas, ellos no saben que soy indígena. Entonces, lo que tengo que hacer es no mostrarme como indígena. Te juro que eliminé todas mis fotos de redes sociales donde portaba la indumentaria. Entonces, como que comenzó una nueva lidia. Ya. Ajá. Entonces, recuerdo que ese año precisamente me fui a vivir a la antigua, antes viajaba. Entonces, dije yo, es mi oportunidad, porque igual mis papás nunca me dejaron usar pantalones o vestidos, nunca, 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 nunca. Fue hasta que me fui a estudiar. Y era por lo mismo que ellos no querían que yo en algún punto de la vida me avergonzara de mi indumentaria y la dejara. Pero creo que fue peor porque cuando ellos me dieron como la apertura para ponerme un pantalón, yo dije, jamás me vuelvo a poner un corte o un huipín. Ajá. Pero yo sabía que ellos me iban a regañar, entonces lo que hice fue, y ahí empezó como toda una aventura de querer esconder que era indígena. Yo me iba a los fines de semana, entonces llegaba allá y me cambiaba. Ajá. Y era de rápido, rápido cambiarse. De ahí cuando mis papás iban por mí, me tenía que volver a cambiar porque ellos no querían que estuviera aquí en mi pueblo con Un pantalón o pantalón, vestidos, ajá. lo que sea. Entonces era como llevar una doble vida. Y te juro que es muy triste porque a veces me pongo a pensar en lo mucho que influyen esas cosas. Recuerdo que yo era súper fan de One Direction, no sé Ujú. si ubicas esa banda, Sí. y cuando salió la película, mi mamá me llevó al cine y yo recuerdo que iba con corte. Entonces mi mami me dice, ¿no te vas a tomar una foto con los One Direction de cartón? Y yo como, pero es que no la voy a poder subir porque ando con corte y nadie sabe que soy indígena, entonces, no, mejor no. O sea, hasta eso me privé, de tomarme una Ajá. foto con los One Direction de cartón, Que te porque no gustaba quería mucho. que me gustaban demasiado, pero no quería que se enteraran, ¿no? Claro. Entonces, o sea, es algo hasta tonto, podríamos decirlo, pero sí, sí afecta demasiado. Entonces, eso hice por varios años, el tratar de ocultarlo. Y, o sea, yo creo que mis compañeros sí sabían que era indígena, porque mi mamá llegaba por las notas, ella Claro. siempre ha portado su indumentaria, pero yo quería en mi mente pensar que nadie sabía. Entonces, recuerdo que rechacé tantas cosas, eh, por ejemplo, usar mi traje, un traje que mi mamá ya me había comprado para mi graduación. Y yo dije, no, es que este secreto lo tengo que guardar bien hasta Hasta que el final. termine. Exacto. Entonces, sí fue muy difícil porque a veces mis papás me iban a dejar temprano y ellos querían dar un paseo, por ejemplo, que vayamos a tal iglesia y después tomamos un atolito allá o vayamos a cenar. Y yo así como, es que nadie me puede ver. Y recuerdo que una vez estábamos tomando atol en el parque, un parque de la Merced, de la Ujú. Antigua, cuando pasa un grupo de compañeros y yo estaba con corte. Te juro Uy. que yo lo recuerdo y me da tanta risa y tanto coraje también, pero recuerdo que yo vi que iban pasando y lo primero que hice fue taparme la cara para que nadie me reconociera. Después me escondí detrás de mi papá. Y después como que ellos se iban acercando a donde nosotros estábamos, lo que mejor me paré y me di la vuelta y que nadie me viera.
Entonces, sí me afectó demasiado, definitivamente me afectó. Y de hecho fue hasta el año pasado que, que decidí mostrarme como Hasta soy. aquí. Hasta que, ajá. Y también vi el contraste que había, porque después de estudiar en la Antigua me fui para Shela y en Shela había mucha más apertura. De Claro. hecho, en Antigua escuché un comentario donde decían que yo una vez dije, ay, qué ganas de ir a Shela. Y dijeron, ay, no, porque si Shela es la capital de los indios. A la gran, Y no te yo, creo. no, sí, ya no quiero ir a Shela. Ay, No sí, te... claro, entonces ya no. Entonces, em, y cuando llegué a Shela dije yo, bueno, tal vez sí, tal vez sí tengan razón, porque allá había como mucha más apertura y no había tanto racismo. Definitivamente hay en todos lados, pero no tanto como en otras partes. Entonces, sí me costó, como te digo, esto es algo reciente que he ido sanando y fue hasta el año pasado que dije yo, no, o sea, tantos trajes que tengo ahí guardados como para no lucirlos. Y sí, Y fue cuando empecé como a aceptar eso. Te juro que llegué a odiarme tanto, 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 porque el racismo no solo te afecta eh, como te afecta emocionalmente, claro. te afecta hasta profesionalmente, porque como que todos te dicen a la hora de decidir, por ejemplo, una carrera universitaria, yo recuerdo esos comentarios que me decían, pero tenés que pensarlo bien porque sos mujer y aparte sos indígena. Ujú. Entonces, ¿qué hay de malo en ser indígena o por qué no podemos hacer tal cosa por el simple hecho de tener esta cultura? Ajá. Entonces, definitivamente el racismo te afecta demasiado, más si es en la etapa de la adolescencia, pienso yo que es donde todo te afecta. Y sí, sí, por 7 años fue que estuve tratando de tener doble identidad. Y lo que me da risa es que, pues por esto de las redes sociales, era que, o sea, yo me di cuenta y de hecho ahí veo fotos a veces y es como, wow, o sea, sí, definitivamente estaba tratando a toda costa de evitar que vieran lo que realmente era. Entonces, recuerdo que hablé con una persona y le dije, mira, no sé si me vas a aceptar, pero la verdad es que soy indígena y esta persona estaba como, ¿es en serio, Lidia? ¿Es en serio? Todos lo sabemos y es como, sí, pero yo pienso que tal vez por eso no quiera ser mi amigo, porque no sé, hay tantos, no sé, o sea, hay tanto racismo y él me decía, pues, es que eso no importa. Pero claro que no todos piensan así. Ujú. Y yo siento que tal vez logré aportar algo a mis amigos y por eso es que no me rechazaron desde el principio y aparte que había como que ocultado todo eso. Pero sí, es muy difícil y estos 7 años han sido difíciles, Qué, emocionalmente complicados. qué triste, en serio. Y lo siento que tú has tenido que pasar por todo eso. Y lo siento por cualquier otra persona que escuche esto y que ha tenido que pasar por todo eso porque no debería ser así. Pero del no debería ser así a que no sea así, todavía creo que tenemos un largo camino por recorrer. Y, y como dices tú, no es toda la gente. Y, y creo que ese resto de gente que no es así, creo que nos toca intentar hacer algo por mejorar o por cambiar la situación, ¿verdad? Entonces, qué difícil debió haber sido mantener una doble vida. No, ni siquiera me quiero imaginar, Yo he eh, dejado montar. no me quiero imaginar todo lo que tuviste que hacer para tratar de ocultar algo. Es como si un esposo o esposa está engañando a su esposo o esposa y está como escondiéndose en un lado y escondiéndose. O sea, Exacto. así como lo contaste, se escucha bien, bien difícil como para una novela o algo así. La Sí, Rosa de exacto. Guadalupe. Ya me, Entonces, ya ahí está Lidia. ahí está Este, el de vida.
Entonces, fíjate que, y para mis amigos que me escuchan en Honduras, esto no es una crítica, pero ellos saben que así fue. Yo fui misionero en Honduras por 2 años. Soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Entonces ves a los misioneros ahí que andan con su plaquita, su corbata. Pues yo fui uno de esos. Estuve en Honduras 2 años y cuando estaba en Honduras y conocí a alguna familia nueva o algo así, te preguntan, ¿y usted de dónde es? Y uno, por seguir como el juego y todo, la conversación con la gente, uno les dice, adivine. Y entonces era interesante, que yo soy blanco, no de eso no lo puedo ocultar, soy casi transparente, pero por el simple hecho de ser alto y por mi altura, que no soy tan chiquito, tampoco tan alto, pero no soy tan chiquito, la gente me decía, usted es de México, por ejemplo. Y yo, no. De aquí de Honduras, no. De El Salvador, no. De hasta de Colombia me decían, ¿usted es de Colombia? No, no soy de Colombia. Y como no adivinaban y me decían, díganos de dónde. Yo decía Guatemala, la gente se quedó, no, usted no es de Guatemala, así, literal. Y yo, ¿por qué no? Es que los de Guatemala son chiquitos y son morenos y los hombres tienen el pelo como bien parado y yo estaba como, o sea, ¿qué les pasa? Pues, o sea, estoy en Honduras, que es prácticamente lo mismo que Guatemala. Tenemos de todo. En Honduras también hay personas nativas o indígenas. Entonces, me sorprendía mucho que aún mis hermanos o nuestros hermanos hondureños tuvieran un concepto así de prejuicioso o de, ¿cómo podríamos decirle? Eh, sí, tal vez así prejuicioso de nosotros los guatemaltecos, ¿verdad? Y pues hay muchas personas que son chiquitas o morenas y hay otras personas que son blancos y grandotes, hay gente con ojos de color azul, etcétera. O sea, hay de todo, como en todos los países. Pero me llamaba la atención cómo el simple hecho de verte, otra vez volviendo a lo que decía Sara, el simple hecho de la forma en que te ven cambia mucho el trato que van a tener hacia ti, porque yo lo podía ver también. Eh, y aquí en Estados Unidos, la otra vez hablaba con mi amigo y pues nos metimos al tema de la migración, ¿no? Él es de aquí, él es un americano y todo. Y, y él me decía que los problemas de este país es porque nuestra gente se viene para acá. Y le decía como, ¿qué te pasa? Pues, o sea, ahorita estamos hablando de racismo y de discriminación, ¿verdad? En general. Entonces, yo estaba como, ¿por qué piensas eso? Y me dice, pues mira tu país cómo está ahorita. Me dice, era justo el tiempo en que los hondureños estaban queriendo pasar por Guatemala para llegar acá. Y le decía yo, ¿y qué tiene eso que ver? Es que cuando ustedes llegan solo quieren ayudas del gobierno y esto y el otro. Y yo estaba como, ¿qué te pasa? Yo tengo un trabajo, yo trabajo todos los días, nunca en mi vida he pedido una ayuda del gobierno, aunque tendría derecho a recibirla, pero no la he pedido. Y todavía ya estaba yo enojado y le digo, ¿y sabes qué es lo peor? Le digo que yo voy a mi trabajo y tengo que enseñarle a las personas de aquí, que han vivido aquí toda su vida, que conocen el idioma y todo, tengo que enseñarles a ellos cómo trabajar, porque yo soy el que los entrena y yo soy el que les enseña. Y entonces hasta que le dije eso, él no se quedó como tranquilo, ¿verdad? Pero no sé, es difícil. Yo no me siento, la verdad, que me ha tocado tan duro como a ti. No estoy diciendo eso. Sí he tenido alguna que otra experiencia así un poco fea, pero no tan difícil como las tuyas. Entonces, a veces siento que nosotros como seres humanos, lo primero que tenemos que hacer para poder empezar a erradicar eso es reconocer nuestro valor en general. Entonces, cuando yo reconozco mi valor como persona y reconozco que tu valor como persona es exactamente el mismo que el mío, o sea, nadie me ha dicho a mí, mira, vos vales más que ellos o ellos valen más que vos, o sea, exactamente lo mismo valemos.
ahí creo que podemos empezar a ver a las personas de diferente manera. Ahora, me llama la atención lo que me estabas diciendo, que cuando tú ibas a escoger la carrera te decían, pensalo bien, ¿estás segura? ¿Por qué? Porque sos mujer y aparte sos indígena. O sea, ¿qué tiene que ver, uno, que seas mujer? Y segundo, ¿qué tiene que ver que seas indígena o ladina o garífuna o xinca, ya que tenemos de todo en Guatemala? ¿Qué tiene que ver eso con tu capacidad o la habilidad que tú tengas para desempeñar un trabajo? No tiene absolutamente nada que ver. O sea, conocemos muchas personas indígenas que han destacado por mucho en diferentes ámbitos de la vida y también pues tenemos personas ladinas también que lo han hecho, pero no hay nada, no hay un estudio, por decirlo así, que diga, ¿sabes qué? No, las mujeres indígenas no pueden hacer este trabajo. No hay nada. ¿Por qué? Porque no existe. O sea, no hay ninguna razón, no hay ninguna, no sé cómo explicarlo para poder darle el sentido que quiero, pero no hay nada que yo pueda hacer que tú no puedas hacer, ni porque eres mujer, ni porque eres indígena, y no hay nada que tú puedas hacer que yo no pueda hacer. Claro que nos tenemos que esforzar para aprender y adquirir ciertas habilidades, pero no hay nada en el mundo que una persona no pueda hacer siempre y cuando se lo proponga. Entonces, aquí viene otra pregunta. ¿Qué te hubiera gustado a ti que hubiera sido diferente entonces durante esos 7 años? Eh, Porque tus papás te hablaban, tus papás te enseñaron toda la vida, pero aparentemente a veces sentimos que las influencias de nuestros amigos tienen más peso que lo que tal vez nuestros papás con mucha sabiduría nos han enseñado. Entonces, ¿qué piensas tú que tus compañeros en Antigua hubieran podido hacer diferente que te hubiera hecho sentirte a ti más incluida sin necesidad de recurrir a tu segunda vida o a tu otra identidad? Yo pienso que tal vez tratar de ser más empáticos y, bueno, por parte de mis compañeros y Ajá. abiertos a otra cultura, porque creo que estaban muy cerrados. Em, y tal vez para mí, el estar segura de quién era. Creo que nada de esto hubiera pasado si yo hubiera reconocido mis raíces desde el inicio. Y, o sea, tomar en cuenta todo eso que te dicen tus papás, o sea, no dejes que nadie te diga esto, no dejes que te traten mal por esto. Em, pero como yo no tenía un buen autoestima en ese entonces y tampoco, tal vez creo que todos tienen que pasar por esto o todos pasan por este golpe de, como de realidad cuando salís de tu burbuja, de tu pueblo, por ejemplo. Es lamentable, pero casi todos pasan por esto. Entonces, el problema es que no se habla. Ujú. Y nadie te dice, mira, cuando vayas a salir esto puede pasar y esto puede pasar. Porque ahora que yo expuse este caso, por ejemplo, en redes, muchos me comentaron, ah, sí, a mí me pasó algo similar o es normal. No es normal, no hay que normalizarlo. No. De hecho, hay que hablarlo. Ujú. Hay que hablarlo y decir, esto no tiene que ser así, por parte de nosotros indígenas, como de parte de también los mestizos, es decir, no hay que tratar así a las personas porque no sabes qué trauma les puedes causar. A mí me costó 7 años, por ejemplo, y hay personas que no lo superan y que nunca van a aceptar. Entonces, creo que eso hizo falta, el estar seguro de mí misma, también el tener representación. Tal Ujú. vez ahora ya hay representación en la música, en redes sociales, en, y eso afecta demasiado. El hecho de que uno sueñe con ser cantante, pero no hay ninguna cantante indígena. Ajá. En cambio, ahora sí. Ahora está Sara, por ejemplo. Ajá. Eh, entonces, yo creo que depende de todo eso, el tener representación y el ser más empáticos, más abiertos a conocer
personas sin importar su cultura, su religión, de donde sean. Y sí, por el lado mío, pues tal vez influyó demasiado el querer encajar y olvidar todo lo que mis papás me habían enseñado, pero porque tampoco había representación, entonces uno se tiene que encajar a lo que hay. Y sabes, me parece curioso que hables de la representación, porque como decíamos al principio, la, la, tal vez la mayoría o muchísima, casi la mitad de la gente en Guatemala es indígena. O sea, ya lo dijimos. Entonces, si hablamos de mayoría, por decirlo así, eh, hasta cierto punto siento que debería ser al revés. O sea, vas a una escuela y la mayoría de estos alumnos en este salón son indígenas, pero porque ellos están tratando de complacer o de querer encajar con el otro grupo que es menor, en vez de que ellos traten de encajar con el grupo de los indígenas que es mayor, porque pasa que hay lugares en los que indígenas son mayoría, pero todavía, ¿por qué son ellos quienes deberían de tratar de encajar? O sea, no entiendo, no me cabe por la cabeza cómo es que eso puede pasar. Y bueno, siento que se trata de un complejo de superioridad y a la vez un complejo de inferioridad que tenemos que empezar a enseñar para que se quite, para que se extinga. Y siento que lo mismo puede pasar en Guatemala. No sé exactamente cómo fue contigo, pero yo siento que hay papás que les dicen a sus hijos, sabes qué, hijo, tal vez te va a pasar esto un día y lo que tienes que hacer es no decir nada o quedarte callado o no reclamar o no decir esto, ni digas lo que estás pensando porque te van a juzgar o te van a ver mal. Cosas así. Yo estoy seguro que hay papás que le enseñan eso a sus hijos, que no está bien, porque uno mismo se está considerando, siento yo, menos al punto de pensar que no podemos expresar nuestras ideas. Y entonces viene el otro grupo y no espera nada de la minoría. ¿Okay? No espera nada si hacen una pregunta, unas ideas o una presentación de trajes típicos, no les da pena ni vergüenza decir, no, ¿para qué? Que no sé qué, que no sé cuánto, porque saben que el indígena no va a reclamar. Sí, no sé si eso se entiende. Entonces, por ejemplo, en tu experiencia, cuando estabas en la escuela, dicen, ok, vamos a hacer una presentación, traigan su traje típico más bonito. Todos alegan, no, ¿por qué? Que esto, que el otro. ¿Y qué hubiera pasado si tú te paras y dices, hey, ¿qué pasó? Aquí estoy yo. O sea, se están refiriendo a mí, a mi ropa, etcétera. Pero no pasó porque había el miedo de que se te juzgara o se te discriminara más todavía de lo que ya lo hacían esta gente tonta. Entonces, a veces siento que es lo que hay que hacer. O sea, el que Sara, por ejemplo, haya sobresalido con su música, yo estoy seguro que no fue fácil. Ella tuvo que, eh, no sé con cuánta gente tal vez tuvo que pelear y tuvo que decirle a esa gente que le decía, no, no cantes, no te va a ir bien, sos indígena, sos mujer, etcétera. No sé con cuántos tuvo que pelear y me gustaría un día invitarla al podcast si ella quiere venir para, para hablar de eso, porque estoy seguro que no fue fácil. Estoy seguro que ha tenido que pelear con gente, muchas veces con la propia familia, para poder cambiar esos estereotipos que se tienen del que no lo vas a lograr solo porque eres mujer y porque eres indígena. O sea, ella misma lo ha dicho, que el hecho de ser mujer y de ser indígena no le quita o no le debería a ella quitar ninguna de las oportunidades que el resto de gente tiene. Pero después dice que sí le ha costado. ¿Por qué? Por lo mismo de los estereotipos. Entonces, ¿crees tú que, no sé cómo decirlo, o sea, yo siento que esa representación que tú dices va a venir poco a poco con personas que van a perder el miedo de alzar la voz, de contar sus experiencias como tú lo hiciste y de esa manera te encontré, de hablar de estos temas abiertamente, porque yo no veo el por qué no se pueda hablar,
pero a veces por miedo al rechazo o a la discriminación se callan. Pero de toda la gente que te ha hablado, ¿hay alguien que te haya dicho algo que te movió, que te dijo, sabes qué? Porque tú pusiste esto, yo hice esto, o hay alguien que te haya dicho algo así que tú le inspiraste a poder cambiar o algo así? Sí, de hecho recibí un mensaje que decía que estaba pasando por el mismo proceso. Una chica que le está costando porque igual se está desenvolviendo en un ambiente en el que predominan las personas mestizas. Entonces ella decía que a veces le da pena porque si, pues por lo que está pasando ella, hasta te da pena presentarte así tal cual eres. Y ella me decía que gracias por contar como esta experiencia, que ella estaba luchando y pasando por lo mismo, que a veces también como que minimizan esto y dicen, ay, no seas exagerada, todos nos pasa, Ajá. pero al final a ella le está costando. Y entonces ella me decía que muchas gracias por exponer todo esto y, y demostrar pues que sí se puede salir de, de estas ideas, de estos pensamientos que al final terminan por quitarte gran parte de tu vida y parte que puedes disfrutar. Entonces, sí, creo que sí, eh, por esta publicación hubo retroalimentación y la mayoría de personas decían, mujeres en especial, decían, sí, todos pasamos por eso, pero ánimo y celebramos como el que acepta tu identidad. Entonces, sí, sí he tenido respuestas y, y también, como te decía, o sea, yo le agradezco demasiado a Sara Kuruchich y a otra chica que se llama Sandra Shiniko, que gracias a una canción de Sara y un artículo que leí de Sandra, fue que yo abrí los ojos y dije, bueno, creo que ya es hora de aceptarme. Entonces, sí he tenido respuesta. ¿Quieres compartirnos cuál es la canción y cuál es el artículo? El artículo se llama Bajo el disfraz de la Dina, Ok. que relata. Ya el título me dejó. Y te juro que cuando yo leí ese artículo yo estaba como, esto me está pasando, así. Ajá. Y yo miraba cómo ella celebraba como el ser indígena y con sus letras, ella escribía artículos y yo, wow. Entonces, eso sonó demasiado en mí. Te juro que cada vez que yo me sentía mal, leía ese artículo. Y me sentía mal y otra vez a leer ese artículo. Entonces, ese es el nombre del artículo. Creo que lo puedes encontrar en Facebook. Yo lo busco en Facebook y me parece. Bajo el Y, disfraz de la Dina. ujú, y la canción de Sara, pues la verdad toda su música, pero en especial la canción Somos. Somos. Ayer la escuché, creo yo, si no estoy mal. ¿Qué te impactó del artículo bajo el disfraz de la Dina? Que estaba relatando parte de mi historia. De lo que ella decía, Literal, te pudiste identificar 100%. sí, porque ella decía que pues a ella le pasó en la ciudad. Ajá, Entonces que llegaba a la ciudad y se cambiaba. Y venía al pueblo y se cambiaba. Y era como, sí, eso me está pasando. ya lo encontré. Ahí lo lees, es muy bueno. Lo voy a leer. Y vas a ver que si recuerdas mi historia, sí se parecen. Ok, ¿y luego qué le pasó? Pues ella aprendió igual a aceptarse y ver, o sea, lo difícil que es Guatemala y qué racista, pues. Pero ella igual tiene otros artículos donde relata pues lo que le ha tocado vivir, racismo en el transporte público, que le dicen que se pare porque una señora ladina No, está cansada, ¿no? hombre. Se pare y es así como, ¿por qué me tengo que parar? O sea, yo también estoy cansada. Ajá. Em,
Entonces, sí, creo que ellas dos en especial me ayudaron demasiado. Y también hay una TikToker que se llama Bárbara Saché, no sé si la has visto, No. pero ella tiene una sección en su TikTok donde relata todos esos igual comentarios y actos racistas que ha recibido. Y esa sección se llama El diario de una indígena. Y cuando yo estaba viendo esos videos era como, o sea, sí pasa, sí Sí. pasa. Entonces, sí, por eso te decía que es muy importante toda esa representación y el hecho de que se toquen estos temas, porque definitivamente se ha normalizado y es algo que no se debería de normalizar. De hecho, esto ya ni debería de pasar. Exacto. ¿Sabes qué me gusta? Que tú leíste el artículo y escuchaste la canción, te pegó, te ayudó y ahora te sientes mejor contigo misma y con tu propia identidad, etcétera. Y luego tú vienes, haces un post en Facebook hablando de tu experiencia y otra gente lo ve, le pega, probablemente les ayuda a cambiar, a sentirse mejor, a entender su propia identidad y les ayuda. Y esa gente, más de alguno, tal vez en algún momento va a crear algo, un post, una canción, qué sé yo, cualquier cosa, y se vuelve una cadenita. Entonces, el que haya personas que se animen a escribir al respecto o a hablar al respecto, y de hecho este podcast espero que tenga algún efecto, aunque sea una persona, con una persona que logremos que aprenda algo y que cambie, ya podemos decir, decía mi amigo en otro de los episodios, si tú logras tocarle el corazón a una persona, vas a lograr cambiar una generación. Y yo me quedé pensando, wow, es cierto. ¿Por qué? Porque esa persona en algún momento se va a casar, va a tener hijos y le va a enseñar lo mismo a sus hijos. Y esos hijos le van a enseñar lo mismo a sus propios hijos y así sucesivamente. Entonces es una cadenita de buenas acciones que vienen por un post en Facebook, por un TikTok que me gusta, no sé, me gusta mucho pensar en que TikTok puede servir para perder el tiempo o puede servir para poder enseñar algo. O sea, hay muchas cosas. A mi esposa le encanta TikTok por las recetas de comida, porque puede ver recetas en un minuto. Entonces, en vez de irse a YouTube y ver un video de media hora cocinando algo, se mete a un TikTok, busca lo que quiere cocinar y en un minuto ya tiene la receta. Entonces, a ella le encanta eso. Y le encanta por libros, también a ella le gusta mucho leer. Entonces, le voy a recomendar el artículo también para que lo lea. Pero es lamentable, lo vemos en todos los países, sabemos, por ejemplo, que en México, cuando Yalitza Aparicio Ujú. dio el boom como actriz y todo, los mismos mexicanos, no todos, obviamente, no quiero generalizar, pero muchos se burlaron de ella, la criticaron, o sea, no podían aceptar que esta persona, mujer e indígena, hubiera sobresalido a tal punto de estar hasta nominada en los Grammys. O sea, no era cualquier cosa, no era el premio a cualquier cosita ahí en su mismo país, era un premio mundial. Entonces, no lo podía, había personas que no lo podía soportar. Lo mismo pasa en Guatemala, lo mismo pasa aquí en Estados Unidos, estoy seguro que lo mismo pasa en todos los países. Entonces, um, para la gente que nos escucha, eh, pienso que sería bueno hacer una introspección, hacernos un autoanálisis, un autoexamen y ver cómo estamos, porque estoy seguro que muchos de nosotros, aunque no sintamos nada en contra de, no solo de los indígenas, pero en contra de cualquier persona o raza o religión en general, yo estoy seguro que en más de algún momento hemos utilizado términos o hemos dicho o hecho cosas que han ofendido a otros basándonos específicamente en algo de ellos, bien sea físico o algo emocional, etcétera. O sea, tal vez se va a escuchar muy exagerado y mis amigos van a decir, no, hombre, no exageres o algo así. Pero en el momento en que le decimos a una persona indígena, indio,
eso ya es estigmatizar o estereotipar a una persona por su cultura. Y a veces tal vez lo hacemos por molestar o estamos jugando y todo eso, pero siento que al hacerlo por jugar o por molestar, seguimos haciendo que el ciclo se repita y que no pare. O sea, muy broma puede ser, pero hacemos y causamos que el ciclo no pare, que se siga repitiendo. Le decimos a un amigo por el color de su piel, vos negro, vení para acá. Se escucha, a veces entre amigos se escucha muy normal, pero todavía estamos diciendo algo en base a su color de piel. ¿Y qué hacemos? Que no pare el ciclo. O vos gordo, vení para acá. O sea, a veces, como te digo, yo sé que a veces lo decimos por cariño o que porque nos llevamos de cierta forma con alguien, pero hasta que no dejemos de hacerlo, aún por, por juego o por broma o por cariño, eso no se va a parar, no se va a detener y a veces, aunque pensemos que no somos los culpables de que esas cosas sigan sucediendo, inconscientemente voy a decirlo, porque como te digo, mucha gente de verdad no tiene ningún sentimiento en contra de nadie, pero esas cositas que parecen broma o que parecen juegos hacen que el ciclo no pare. Sí, definitivamente, y al final hay que empezar con las pequeñas acciones, ¿no? Y yo creo que eso de dejar de poner estigmas a través de un apodo, por ejemplo, Ujú. ya es demasiado y se empieza con algo pequeño. Entonces, sí, es muy cierto lo que tú dices. ¿Qué, qué puedo hacer yo? Y así lo voy a preguntar poniéndome a mí, pero para todos. ¿Qué puedo hacer yo como persona que pudiera ayudarle a alguien como tú a primero tener la confianza de portarse 100% como eres? Y segundo, a que si algo te molesta o algo te preocupa o yo estoy haciendo algo que no te hace sentir bien, ¿qué puedo hacer para que tú tengas la confianza para decírmelo? Mm, tal vez no minimizando lo que yo te diga. Ujú, Por ejemplo, en ocasiones yo he dicho, por ejemplo, la bebida tan famosa aquí en Guatemala, la quetzalteca, ujú. le dicen indita. Ajá, la indita. Entonces, yo una vez recuerdo que estaba con unos amigos y les digo, no, no le digan indita, se llama quetzalteca. Es como, ay, tan exagerado. Creo que con eso ya, Sí, ya, ajá, ya puedes ayudar mucho, ¿no? En el de dejar de decirle indita a la quetzalteca, por ejemplo, ya es ayuda bastante, pues, porque estamos estigmatizando la imagen que es Rosita, una chica que porta su indumentaria de Shela. Entonces, como te decía, con pequeñas acciones creo que no estamos pidiendo demasiados. Es como, ajá. empecemos con algo pequeño. Dejarle de decir invita a la quetzalteca. No, hombre, Eso creo que ayuda demasiado. me gusta lo que acabas de decir de no minimizar cuando tú te No expresas en mínimo. algo. Ujú. Porque cuando tú minimizas a alguien por algo que te dijo o minimizas lo que te está diciendo, prácticamente le estás diciendo, ¿sabes qué? No me interesa. No me interesa y la próxima vez que tú quieras decir algo, mejor no lo dices. ¿Por qué? Porque a él no le interesa, punto. Y entonces te lo vas guardando y a veces explota de una manera mala. Ujú. Entonces, me gustó mucho eso. Hay veces que, por ejemplo, como varones, ¿verdad? Uno está llorando por algo y ahí vienen los amigos, "Ah, no llores, hombre, no seas vieja o algo así." O sea, ese tipo de acciones te están diciendo, ¿sabes qué? Lo que estás pasando ahorita no es nada. Te lo toman como nada. Y al tomártelo como nada, a veces lo único que logran es que tú te sientas peor de como ya te sentías. Entonces, me gusta mucho eso de no minimizar cuando, cuando al fin alguien se anima a expresar algo que está sintiendo o que le están haciendo que no está bien, cuando por fin alguien se anima,
no minimizarlo. Y para todos los que nos escuchan, ahí está la tarea de esta semana. Aprender a Ujú. dejar de minimizar. Y se puede usar en todos los aspectos de la vida. Si mi hijo viene y me dice, papá, me duele el estómago, y yo le digo, no, hombre, ya se te va a quitar. Eh, ¿Qué tal si le está dando apendicitis y yo ni en cuenta, ¿verdad? Y se puede poner bien grave porque yo no le puse atención. Entonces, como maestro, yo me gradué de maestro en Guatemala. eh, Creo que una de las formas que podemos hacer para no minimizar es, ¿cómo es? ¿Cuál fue la palabra que tú usaste? Ay, no me recuerdo cuál fue la palabra que tú usaste, pero tratar de, cuando alguien te dice algo, tratar de seguir la conversación para poder llegar al fondo de eso. Entonces, si tú me dices, me duele el estómago, por ejemplo, viene mi hijo, me duele el estómago, mi siguiente pregunta debería ser, ¿dónde exactamente? Y entonces ya me dice, oh, de este lado. Ah, entonces si es del otro lado, no, no es el apéndice, pero si es de este lado, oh, sí, entonces sí es el apéndice. ¿Qué más sientes? ¿Sientes que está punzando? Cosas así. Entonces vienes tú y le dices a tu amigo, sabes que no le digas indita a la quetzalteca. En vez de decirte, no, no seas exagerada, yo podría preguntarte, por ejemplo, eh, ¿qué, ¿cuál piensas tú que es el problema de hacerlo? Porque ahorita, si yo lo estoy haciendo es porque no veo ningún problema. Entonces, si te pregunto, okay, ¿cuál piensas tú que es el problema de decirle la indita a la quetzalteca? Es que seguimos estigmatizando la Ajá. imagen de de la botella, que es una chica con su indumentaria. Va, ¿y qué tal tu amigo te dice, oye, ¿y qué es estigmatizar? Entonces, tal vez ni siquiera sabe eso y por eso no sabe que lo está haciendo. Bueno, estoy hablando en el mejor de los casos, ¿verdad? Porque Mm. mucha gente hace las cosas a propósito y saben lo que están haciendo. Pero en el mejor de los casos que te digo, oye, ¿y qué es estigmatizar? O sea, ¿qué estoy haciendo que no sé qué estoy haciendo? Entonces, se puede convertir en una buena eh, plática, una buena enseñanza hasta cierto punto. Y Y podría, aparte se habla de la conversación, ¿no? ajá, Porque creo que eso es lo que nos falta, escuchar, aprender a escuchar ujú, y comprender y ser más empáticos con los dolores de los demás. ya, es cierto. Otra, ¿tienes alguna otra? ¿O con esa ahorita? Con que empecemos, dices tú con eso. Em, no, yo creo que estamos bien ahí. Sí, sí, y sí, sabes, aprender a escuchar es difícil y creo que es un ejercicio de toda la vida, del día a día. Entonces, es que estoy tratando de recordar cuál es la palabra para eso. En inglés se dice follow up, como seguir, Darle seguimiento. darle seguimiento. Entonces, Ok. darte seguimiento a lo que me estás diciendo para que tal vez te pueda ayudar a que expreses algo que ni tenías planeado expresar, pero que te está doliendo. Y entonces tú te desahogas, tal vez me enseñas algo y al final de repente y logras cambiarme y cambiar mi forma de pensar y mi forma de hablar. Entonces me gusta, por ejemplo, mis amigos, la gente que se ha juntado conmigo todo el tiempo, tengo muchos amigos que son un poco malcriados, que les gusta decir malas palabras y cosas así. A mí no me gusta decir malas palabras y no me gusta que digan malas palabras enfrente de mí. Entonces, si alguien quiere decir malas palabras, pues ni modo, no puedo hacer mucho para cambiarlo, pero que no las diga enfrente de mí. Entonces, me gusta que la mayoría de mis amigos, el 99.9%, si están conmigo, se las aguanta. Pero fue porque algún día yo les dije, ¿sabes qué? A mí de verdad me pone incómodo que digas malas palabras enfrente de mí. Y no faltó el que, no seas así, que no sé qué, sos un exagerado, déjate de, pues, ¿para qué va? Pero cuando ya me miraban que me quedaba serio, como, hey, te estoy hablando en serio, a mí no me gusta que digas palabras malas enfrente de mí. Entonces ya me decían, ¿por qué? Pues me hace sentir incómodo, punto. Y
Y de verdad, el 99.9% de mis amigos malcriados no dicen malas palabras enfrente de mí, aunque después las digan, pues ni modo, ¿verdad? Pero ellos saben que me hace sentir incómodo, pero si yo nunca hubiera dicho nada, probablemente lo seguirían haciendo. Entonces, hablar y, y yo pienso que para las personas que estén pasando por alguna situación así, en que se sienten discriminadas o eh, que están siendo racistas o prejuiciosos o estigmatizados, etcétera, todos los términos que podríamos utilizar. Siento que una de las cosas que podría ayudar, porque a mí me ayuda cuando tengo, eh, ¿cómo se llama? Tengo tal vez problemas de identidad o puchiga, ¿qué me está pasando? O algo así. A mí me gusta mucho ir en retrospectiva, ver quiénes son mis papás, de dónde vienen ellos, quiénes eran sus papás, de dónde venían ellos, quiénes eran mis abuelos, de dónde venían ellos, y al final todos vamos a dar al mismo hoyo. Si nos ponemos a ir para atrás, todos venimos del mismo lugar. Entonces, a la final, creo que esa es una de las cosas que a mí me ha ayudado cuando tengo crisis de qué me está pasando, qué tengo que hacer o por qué estoy pasando por cierta situación, qué me ha llevado a estar hasta donde estoy ahorita, ir para atrás. Yo sé que siempre dicen que el pasado no te sirve o no te ayuda, pero si tú vas para atrás, tratando de entender el porqué de ciertas cosas, te vas a dar cuenta de qué cosas pasaron que te han llevado a ser, a estar o a sentirte como te sientes el día de hoy. Y estoy seguro que si tú piensas en tus papás, en las experiencias de tus papás, si conoces a tus abuelos, si les preguntas las experiencias que ellos tuvieron, muy probablemente van a ser similares. Ujú. De hecho, la semana pasada cuando tú me escribiste, le pregunté a mis papás, ¿y ustedes han sufrido racismo o solo a mí me pasó? Y decía mi papá, no, en definitiva eso sí marca y te duele, aunque no querrás, aunque estés muy seguro de lo que sos. Ahí en algún punto sí vas a llegar a dudarlo y eso fue lo que pasó también, por ejemplo, con mis abuelos, que ellos dejaron o, bueno, tal vez trataron de que sus hijos hablaran mejor el español que el cachiquel, por ejemplo, que es nuestra, nuestro idioma materno. Ujú. Y por lo mismo es que ya la generación, mi generación, no sabe cachiquel, yo no sé cachiquel. Entonces creo que también, o sea, de ahí te das cuenta, sí, o sea, mis abuelos también pasaron por lo mismo. Y mis abuelos por lo mismo inculcaron a que sus hijos eh, se educaran y trataran de aprender bien el idioma español, que es que el que generalmente se usa para comunicar. Ujú. Y no importando si se perdía el otro idioma, pero la cosa es que pudieran sobresalir con el idioma que ellos necesitaban, por ejemplo, Ujú. para poder comunicarse, que era el español. Entonces, sí, desde ahí vemos que definitivamente el racismo afecta a generaciones. Y por lo mismo es que yo perdí la oportunidad de aprender el idioma porque yo decía, ay, ¿para qué me va a servir el cachiquel? Lo que yo quiero es aprender inglés, alemán, lo que sea. Ujú. Pero no, o sea, ahora que me doy cuenta es que triste no poder comunicarme con los abuelos, por ejemplo, Ujú. o con personas que no hablan español. Es muy triste y como tú me preguntaste al principio, ¿sabes otro idioma? No. Lastimosamente pudiera decirte, sí, Sí, cachiquel, sé soy, Caxiquel. pero no, Y yo te hubiera pero no. empezado a decir, ¿cómo se dice tal cosa en Caxiquel? Exacto. Entonces, yo creo que también eso nos hace hasta ricos culturalmente, pero Claro. lastimosamente yo perdí la oportunidad. Bueno, todavía no, puedo aprenderlo, Ujú. pero sí me cerré a aprenderlo. Yo recuerdo que mi abuelita materna me decía, bueno, te voy a enseñar cachiquel, y yo, no, abuelita, o sea, yo quiero aprender español, Ujú. lo quiero hablar bien. Y si quiero otro idioma, quiero inglés. Y si quiero otro, quiero no sé qué, pero
nunca prioricé mi idioma materno. Yeah. Entonces sí, ahí te das cuenta que esto es generacional, no solo es de ahora. Sí. Y que a mis papás igual les ha afectado, pero tal vez no se habla, como digo, no se ha hablado. Y si esto no se hubiera eh, igual externado, yo creo que me hubiera quedado como en lo mismo y como tú decías, probablemente ayudemos a alguien que esté pasando por lo mismo. Entonces creo que sí, definitivamente estos temas pasan siempre. El Ujú. problema es que no lo externamos. Claro. Entonces la invitación para todos los que estén pasando o han pasado y lograron salir de esa crisis de identidad, que hablen, que alcen la voz y que digan cómo lo lograron o qué están haciendo para lograrlo, porque alguien tal vez se puede beneficiar de eso. La invitación para ti es que sigas, mi invitación para ti, que sigas haciendo las cosas que tú sabes que tienes que hacer porque ya lo aprendiste, porque tal vez hay otros que no lo han aprendido y a mí me encantaría hablar algún idioma maya también, de tantos que hay, De tan, pero pues mi familia no habla nada, apenas hablamos español y pues aquí me tocó aprender inglés, entonces pienso que como tú decías es parte de nuestra cultura en nuestro país y ojalá que nunca se vaya a perder, ojalá que haya más personas que sigan impulsándolo, que sigan metiéndolo. Me encanta escuchar a Sara cantar en español. Y no sé cuál es el idioma que ella canta. ¿Es cachiquel también? es cachique. Es cachiquel. Entonces, Ujú. me encanta que use los dos idiomas en sus canciones. No sé, me da sentimiento, pues yo estoy hasta aquí en Estados Unidos y ver ese tipo de cosas que son pues, de mi país y de Guatemala y todo eso, me da sentimiento y me gusta mucho ver ese tipo de cosas. Entonces, te invito a aprender cachiquel. Gracias. De hecho, te voy a contar, la otra vez Sara sacó una canción con Fabiola Raudas. Ajá, Pues Fabiola tiene, sí, bastante reconocimiento aquí en el país, ¿no? claro. Entonces, estábamos cenando con mis papás y en eso comenzó una canción que se llama Florecer, que sacaron ellas dos. Y cuando yo escuché la canción, la estaban pasando en Yossi Sideral, una estación de aquí. La Ujú. cosa es que es una estación muy sonada, ¿no? Entonces, cuando ya iba la parte de Sara, yo le subí el volumen y le digo, escuchen, escuchen. Y empezó empezó la parte en la que Sara cantaba la parte en cachiquel, ¿no? Y mis papás así como en la radio. Y entonces se sintió muy bonito, fue como, sí, Claro, el radio. Entonces, sí, muchas gracias. Tengo que aprender a hablar cachiquel. Ya el otro podcast que me invites será en cachiquel. eso. No, hombre, muchas gracias, Lidia, por prestarte para grabar esto. Yo siento que me voy con enseñanza, aprendí varias cosas hoy. Principalmente aprendí a que no debo minimizar cuando alguien me diga cualquier cosa. Debo ser más abierto a escuchar eh, y a poder tratar de, como decías tú, ser empático, tratar de entender lo que la otra persona está sintiendo cuando uno se porta de cierta manera o cuando uno dice ciertas cosas. Entonces, ojalá que los que nos escuchen también puedan aprender algo. Y pues para todos, Lidia Patal, no sé si quieres que cómo pueden encontrarte en Facebook o algo así, tus publicaciones tan buenas que tienes. Gracias. No, yo también te quería agradecer por el espacio. Como te decía, yo creo que al final todos necesitamos cierto tipo de, de representación, de ser escuchados, de el hecho de que igual hayan compartido mi publicación y que todos, que varios dijeran, ¿no? Bueno, yo también he pasado por esto o me hiciste reflexionar.
es muy satisfactorio porque al final son cosas que uno vive y que definitivamente no le gustaría que, eh, por ejemplo, yo tengo una sobrina, no me gustaría que ella algún día llegue conmigo y me diga, esto está pasando y que pase por lo mismo. Es muy difícil, a mí me costó. Entonces, te agradezco demasiado el espacio y te animo a que sigas con esta plataforma que estás creando. He escuchado varios episodios y te juro que yo en la mañana estaba como voy a escuchar para no ponerme muy nerviosa y me ayudó bastante. Me ayudaron bastante varios capítulos que tú tienes, entonces muchísimas gracias a ti también por el espacio y por la dedicación que tienes para comunicar algo y como tú decías, invitas a personas comunes y corrientes, Ajá. no estás invitando bueno, tal vez en su momento vayas a invitar a Sara, que ya tiene Ojalá me diga que pues sí. una carrera ya. Sí, sí, espero que sí. Pero eso, que le des la voz y la oportunidad de comunicar algo a alguien que pues, vive su día a día normal, trabajando, estudiando, lo que sea, eso pues me gusta bastante del podcast que tú tienes, que compartas historias reales, historias que tal vez no han sido escuchadas. Ajá. Y muchas gracias a ti. Ok. Bueno, en Instagram estoy como @LidiaBob y en Facebook como Lidia Patal. No, Muy Lidia bien. Beatriz, perdón. Lidia Lidia Beatriz. Beatriz. Lidia Bueno, Beatriz. para todos, entonces, si quieren irte a seguir en Instagram o ver tus publicaciones en Facebook o agregarte de repente, yo no agrego gente que no conozco, pero, pero igual mi perfil está hasta cierto punto abierto y la gente puede ver cualquier tontera que publico, ¿verdad? y, y pues también, ¿verdad? Puros memes. Entonces, igual para todos, cualquier persona que nos está escuchando, si le sirvió, si le ayudó, si aprendió algo, compártalo con sus amigos. Yo espero que llegue a las personas que lo tienen que escuchar. Espero que mucha gente que tenga crisis de identidad, ya le puse ese nombre, crisis de identidad, de que no sabe exactamente cómo sentirse por su raza o su religión o color, etcétera, que no sabe cómo sentirse acerca de eso, que pueda escucharlo y que pueda saber que, como dije en mi episodio anterior, que hay muchas personas que están pasando por lo mismo, que hay muchos que estamos luchando por las mismas cosas, que hay muchos que tenemos las mismas experiencias y eso significa que no estás solo. Y si no estás solo y somos muchos, entre todos nos ayudamos. Entonces, que lo hagan, que compartan, igual la página en Facebook que es Podcast Cosas de la Vida y que la sigan también. Y así podemos llegar a más personas. Saludos a todos en los países, los que me recuerdo ahorita, Estados Unidos, Guatemala, México, Perú, Argentina, Chile, Colombia, Bolivia. Tuve mi primer stream en Canadá la semana pasada. Me emocioné cuando lo vi. Entonces, Ah, qué ajá. Eh, Eso es todo, Lidia. Que no sea la última vez. Tal vez para otra podemos tocar otro tema de la vida diaria, del día a día. Y pues gracias por tu tiempo, por tus experiencias. A veces no es difícil hablar de uno mismo o de las cosas que uno ha pasado, pero son esas cosas las que creo que crean o que producen un cambio en los demás. El que yo te hable de mi propia experiencia, el que tú me hables de tu propia experiencia, tiene más peso de decir, oh, en tal libro leí que esa persona dice tal cosa. Entonces, claro, tú leíste un artículo que te ayudó, pero ahora tú estás contando tu propia experiencia y eso le ha ayudado y le puede dar a mucha más gente. Entonces, te agradezco. Espero que las cosas puedan ser diferentes y mejorar para muchas otras personas, que puedan ser mucho mejor de lo que fueron para ti. Es la meta y que esas personas uh, puedan enseñarle a las futuras generaciones como tu sobrina a poder valorar realmente lo que somos, cómo somos y
hasta cierto punto, como decías tú, la adaptación también, que pues si solo hablaras cachiquel, tal vez tuvieras menos oportunidades. Claro que tienes que hablar español también porque el mundo pues se está moviendo y tienes que adaptarte, pero que la gente pueda valorar 100% lo que es y adaptarse a las demás cosas para poder sobresalir. Somos viento, somos sol y sueños multicolor. Somos este norte, sur y oeste.